el 12 de febrero de 2016, alrededor de las 11 de la mañana, en que el expresidente Rivera Vilés me llevó a la oficina de la presidencia para dejarme en posesión ahí. Se asomó a la ventana, a la que tiene vidrios. Hay unas cortinas un poco ralas ahí. Apartó la cortina y se quedó viendo al fondo, al parqueo interno y a la calle. Y habían 200 carros ahí en los alrededores. Y se me quedó viendo y me dice: este va a ser uno de los principales dolores de cabeza suyos. El tratar de construir o de identificar un proyecto que albergue a 100, 200, 300 o más carros, porque ya no hay espacios hace años. Y es uno de mis mayores pesares, finalizó, el no haber hecho avanzar un proyecto de parqueo de carros, tanto para los empleados y funcionarios nuestros como para la gente que transita a diario por el Poder Judicial. Y ahí comprendí entonces la magnitud del problema. Había venido años anteriores como juez del interior del país a seminarios, a solicitar papel, esas cosas, pero no había entendido, porque teníamos entrada aquí al interior y no había comprendido el problema que teníamos. Y a partir de ese día, del primer día de la toma de posesión, hace casi 7 años, nos prometimos el ejecutar un proyecto de esa naturaleza. No teníamos idea que iba a ser aquí o dónde podría ser, ni siquiera idea si contábamos con terreno en los alrededores del complejo, al interno del complejo judicial, pero con la certeza y la convicción de tener que realizar ese proyecto. Y vinieron los meses, 2016, 2017, 2018, que nos llevó la identificación del presupuesto. Al principio recuerdo que el presupuesto interno para esa obra fue, según informes técnicos de la institución, de unos 42 millones de lempiras, más o menos. Sometimos el proyecto a licitación, obviamente ya formulado con las bases de licitación. Hubo presentación de ofertas y ninguna de las ofertas se enmarcaba por los precios ofertados en los renglones establecidos por la Ley de Contratación del Estado. Sobrepasaba el porcentaje la menor oferta en relación a nuestro presupuesto interno para esta obra, y hubo que declararlo fracasado el proceso. Ahí llevábamos 3 años ya de la gestión, y luego quisimos entonces, ante la exigencia, identificar otros fondos adicionales a esos 42 millones, e identificamos esos fondos con toda la parte de presupuesto y de administración, también obra física, superiores a los que teníamos, y volvimos al proceso de licitación. Y se desarrolló el proceso de licitación y hubieron ofertas que sí se enmarcaban en el nuevo presupuesto designado internamente para el proyecto. Y luego vino un dolor de cabeza en el sentido de que la que ofertó menos era una empresa que es la única que nos ha quedado mal, que ya tenía alrededor de 1 año, un poco más, de estar construyendo el edificio de Santa Rosa, y lo tenía muy atrasado, a pesar de los desembolsos y que el Poder Judicial había cumplido con esa empresa. Y nos llevó otro año el poder construir y delinear el camino y la ruta legal, por supuesto, y ética, para finalmente, después del año, otorgarle, de acuerdo a la Ley de Contratación, el proyecto a la empresa que ofertó en segundo lugar, de acuerdo al costo. Y tomamos ese riesgo, pero convencidos de que estábamos en ley, y convencidos
de que la obra tenía que desarrollarse. Y empezó la construcción. Y ahora entonces vemos esta obra en un poco más del 90%, más o menos el 95%, ingenieros, Delfina. ¿Cuánto? 98%. Acordémonos que por el tipo de obra esto no va repellado, ni pulido, ni con pisos de cerámica y esas cosas. Entonces ya está. Que muchos me han dicho, se parece al estadio del Real Madrid, otros me dicen, se parece al del Barcelona, viéndolo desde afuera. Ese es ingenio de, bueno, por eso se les denomina así, ¿verdad? De los ingenieros. Y ahora entonces estamos celebrando esta obra de 4 plantas, ya lo enunciaba Melvin, que va a albergar a más de 400 carros, de 300, perdón, a más de 300 carros, en 4 niveles, y que queda la estructura para ponerle 1 o 2 niveles más. 2, me dicen los ingenieros, 2 niveles más. O sea, esta obra puede llegar a ser de 6 plantas, fácil. En año y medio de la próxima administración, o 2 años, pueden verse un edificio de 6 pisos. Pero que además de los espacios para los vehículos, tiene en la primera planta oficinas y talleres para el Departamento de Servicios Generales, talleres de aire acondicionado, de carpintería, de electricidad, de refrigeración, etc. Y que además de eso, tiene anexo un área para comidas. Creo que son 5 espacios adecuados, con aire acondicionado, climatizado y todos los requerimientos de la ingeniería. Y que también lo mencionaban, tiene 2 ascensores con capacidad para 10 personas cada ascensor. De tal forma entonces que yo no puedo, y me parecería que ustedes y el resto de empleados judiciales no podemos sentirnos menos que alegres y satisfechos a horas o a días de entregar el cargo, porque indiscutiblemente, pienso, esto denota el compromiso de la actual administración en estos 7 años con los procesos de justicia. Y también lo decíamos, son ya alrededor de 40 edificios construidos, muchos de esos grandes, principalmente los que inauguramos o presentamos en la semana anterior, ya los mencionó Melvin. Seguramente todos o algunos de ustedes han visto videos o fotografías de la magnitud de esas obras. Más de 1.000 millones de lempiras invertidos en esas obras. Pero también decir que queda presupuestado, Indira, oficializado, y aquí está la pagadora también, no veo a María José de presupuesto, el recurso financiero y presupuestario para otras obras que ni siquiera se han o han iniciado su licitación. Por ejemplo, para la torre de la jurisdicción nacional, ¿verdad? Sí. Sí. La torre de dependencias, para eso queda el presupuesto. Sí, una parte. ¿Cuánto más o menos? Como 90 millones, ahí están, ¿verdad? Como 90 millones, don Humberto, ¿verdad? Y compañeros y compañeras, para una parte de lo que nosotros habíamos denominado y que no fue posible iniciar, la torre de jurisdicción nacional, de niñez, de los que están en el obelisco, de ejecución y todos esos juzgados que andan por ahí todavía en arrendamiento, extorsión, circuito corrupción. Bueno, ahí estábamos escuchando